Hola a todos, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar cómo enseñar el sistema de numeración, ¿sí? Basado en las 4 dimensiones del número, ¿sí? La primera, mejor dicho, vamos a poner acá 4 dimensiones. La primera dimensión del número es la siguiente. Los números representan objetos. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo 5 dedos, el dibujo no es lo mismo, 5 dedos, voy a tener el número 5. Va a representar una cantidad de dedos. Si tengo un árbol, va a representar al número 1. Recuerden que los números son abstractos, ¿sí? No veo mis dedos y veo 5 números. La segunda dimensión es, los números tienen un nombre. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que designan, ¿sí?, cantidades de objetos. Por ejemplo, si tengo 2 árboles, voy a tener el número 2. Esto va a significar lo siguiente, es un conjunto de objetos al que se asigna un símbolo, en este caso el número 2, ¿sí? Y le asignamos un nombre que es abstracto para los chicos. O sea que cuando trabajamos con los niños, primero en la primera dimensión relacionamos el número con objetos. En la segunda dimensión vamos a relacionar conjuntos de objetos o colecciones de objetos. En la tercera dimensión vamos a trabajar los números porque representan un símbolo, lo que hace posible crear un sistema numérico para realizar operaciones aritméticas. No hace falta colocar los objetos ya que el número los designa. ¿Qué significa esto? Significa, primero vamos a escribir la definición. Entonces dijimos, los números representan con un símbolo lo que hace posible un sistema numérico. Y para realizar operaciones aritméticas. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo, bueno, vamos a ir con los arbolitos. Acá tengo 2 arbolitos y acá tengo 3 arbolitos más, ¿sí? ¿Qué significa? Que 2 arbolitos y 3 arbolitos les designo el número 5 a ambas colecciones. Y no es necesario que yo dibuje 5 árboles, ¿sí? Y lo que estoy haciendo acá es una operación aritmética. Estoy sumando. ¿Cómo lo van a trabajar los chicos? Lo van a trabajar sin el número, solamente con objetos, colecciones de objetos, ¿sí? Y la cuarta dimensión es la que se refiere a lo siguiente. El propio sistema de numeración decimal es en sí sumativo. ¿Qué significa?
Significa que si tengo un niño, otro niño, y otro niño, y otro niño, lo que en realidad tengo es 1 más 1 más 1 más 1, lo que me va a representar un símbolo, el 4. ¿Sí? Bajo estas 4 dimensiones, el niño comienza, o mejor dicho, el docente comienza a enseñar el sistema de numeración. Cuando trabajamos ya con el cuadro de numeración es porque el niño ya tiene incorporada la representación del símbolo con la cantidad de objetos o una colección. O sea, si le ponemos 10 elementos, el niño sabe leer y escribir, representar el número 10. Bien, espero que les haya servido. Por favor, suscríbanse. Cualquier duda consulten. Gracias.